la iglesia, la sexta iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos agradecidos por cómo tú, Señor, nos estás hablando a través de cada iglesia, Señor. Y yo sé que algo de cada iglesia puede haber en nuestras iglesias, Señor. Yo oro, Señor, para que no nos vayamos de aquí, Señor, sin antes haber escuchado de ti, Señor, y que podamos haber sido de repente corregidos, Señor, o exhortados, animados, transformados, Señor. No por lo que dijo la persona que está parada acá, Señor, sino por lo que dice tu palabra, Señor, que es poderosa, Padre Celestial. Pido la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en esta noche, Señor, para estar sensibles a escuchar tu voz y tu dirección, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Filadelfia, Filadelfia. Esta palabra traducida al griego significa, como lo dijo Johncito, ya me quitó la primera línea de mí, amor fraternal, amor entre hermanos. Hermoso nombre, ¿no creen? Y lo interesante de esto es que no solo llevaban el nombre. Este amor entre hermanos realmente se podía sentir, se podía vivir. No sé si les ha pasado a ustedes que han entrado a una iglesia por primera vez y han sentido ese amor, ¿no? Se han sentido como en casa, se han sentido cómodos, se han sentido bienvenidos. Y a veces han entrado a una iglesia y no han sentido nada. Y la palabra nos dice en el libro de Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. La iglesia de Filadelfia no solo tenía el nombre, sino que demostraba ese amor con hechos. Y haciendo un poco de contexto, Filadelfia era una ciudad preferentemente agrícola. Estaba cerca de unos volcanes que constantemente lanzaban ceniza, y esto hacía que la tierra sea muy fértil y que se cultivaran las mejores uvas. Y por ende también tenían el mejor vino. No se emocionen. Por otro lado, recuerdo un poco a Ica, ¿no? Los que son de Ica saben de lo que estoy hablando. Por otro lado, estos volcanes provocaban terremotos. La tierra constantemente estaba temblando. Acá el hermano Pablo acaba de hablar que Chile, Santiago siempre está temblando y que él no tiene miedo. Yo sí, pero bueno. Y provocaban terremotos al punto que incluso en el año 70 antes de Cristo, uno de estos terremotos casi destruyó la ciudad entera. Ahora, solo por referencia, si comparamos la iglesia de Sardis con la iglesia de Filadelfia, vamos a encontrar que definitivamente había una gran diferencia entre estas dos iglesias. Sardis era una iglesia grande, exitosa, rica, intelectual, poderosa. No tenían problemas de persecución. Obviamente, aceptaban todas las doctrinas, aún la de Jezabel. Y era amiga del mundo. O más bien, la iglesia de Sardis era el mundo disfrazado de iglesia. Mientras que la iglesia de Filadelfia era todo lo contrario. Era una pequeña comunidad de judíos cristianos, o como decimos ahora, judíos mesiánicos. Eran campesinos humildes, no tenían mucha influencia ni recursos, pero no toleraban herejías. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No toleraban herejías y eran fieles a Cristo Jesús, cueste lo que cueste. Y es a la única de las 7 iglesias a la cual Jesucristo no tiene nada malo que reprocharle. Y nosotros muchas veces tenemos la tendencia, y lo digo en general,
de calificar a las iglesias por el número de personas que se congregan, por su capacidad económica, por su buena banda, porque reúne mucho dinero en diezmos y ofrendas. Y decimos, qué exitosa es. Pero Jesucristo tiene otro principio para calificar a sus iglesias. Es por su fidelidad que las califica como la iglesia de Filadelfia. Ahora, no me malinterpreten, esto no quiere decir que tener una iglesia grande es malo o tener una iglesia pequeña es malo. No, para nada. Pero yo creo que tener una iglesia saludable, sea grande o pequeña, es mucho mejor. Yo hoy he querido titular este mensaje, Filadelfia, la iglesia de los excluidos. Yo no sé si alguna vez te has sentido así. Yo no sé si alguna vez te has sentido excluido. O te han rechazado de algún círculo, de algún evento. De repente alguna reunión. O quizás de una fiesta, suele pasar, ¿no? Sobre todo ahora como cristianos. Yo recuerdo que una de las ilusiones más grandes que tuve al saber que venía a vivir a Perú, después de 30 años de vivir en los Estados Unidos, es que me iba a reencontrar con todos mis amigos de la infancia y que iba a tener la oportunidad de predicarles la palabra y que pues muchos iban a recibir a Cristo, ¿no? Y hice una reunión, invité a todos y todos estaban felices y hablando y conversando y recordando la niñez. Y de repente dije, yo ahora soy cristiano. Y fue como que, como ese disco que se quedó ahí. Y todo el mundo se quedó callado. Y no dijeron nada. Y como que la fiesta se apagó. Meses después, uno de mis mejores amigos de aquellos tiempos, ¿no? Celebró su cumpleaños número 60 y decidió celebrarlo a lo grande. ¿Y qué creen? Yo fui el único que no estuvo ahí. Pude incluso ver las fotos por los medios sociales y estaban todos mis amigos, menos yo. Y realmente me sentí mal. Me sentí, como decimos, choteado.com. Y me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué le hice? Si éramos tan amigos, ¿qué pasó aquí? Y a veces uno puede sentir algo de inseguridad o algo de frustración o complejos o rechazo, solo porque alguien no te aceptó en su círculo o porque no te invitó a su reunión. ¿Por qué? Porque eres cristiano. Y porque no tuviste temor de decírselos, como otros que son cristianos que están undercover, como decimos, están escondidos ahí y no se lo dicen a nadie. Y quizás tú te has sentido así, excluido de algún grupo social o de un grupo en tu trabajo de repente, o incluso en tu familia te has sentido rechazado, excluido. Yo no sé en qué área de tu vida te has sentido así. Quizás en un estrato socioeconómico, quizás en un trabajo o un grupo de la universidad del que fuiste rechazado. No lo sé. Pero la iglesia en Filadelfia estaba pasando precisamente una temporada donde fueron excluidos, fueron rechazados, fueron separados. Para entender mejor eso, en Filadelfia existía una sinagoga muy próspera. Y el pueblo judío en Roma tenía una exclusión a una ley que obligaba a todos los ciudadanos romanos a adorar al César. Y por tener esa exclusión de la ley, los judíos no tenían que hacerlo. Y así podían adorar libremente a su Dios, ¿no? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aunque realmente no lo hacían, como lo vamos a ver más adelante. Pero los cristianos
en general, no tenían esa excepción. Sin embargo, en Filadelfia, como eran un grupo de judíos los que se habían hecho cristianos y todavía seguían dentro de la sinagoga, había una protección de la ley que los alcanzaba a ellos y así no tenían que adorar al César. Y estos judíos cristianos seguían siendo parte de la sinagoga, así que esta ley los protegía a ellos también. Y de esta manera seguían teniendo un lugar de privilegio en la sociedad, seguían teniendo un lugar de protección en la sinagoga, y todo iba muy bien para ellos. Pero ¿saben qué? Crecieron mucho. Y de pronto los líderes de la sinagoga dijeron, como que nos van a causar problemas, como que ya nos están mirando mal. Así que los expulsaron de la sinagoga. Y cuando esto sucedió, estos cristianos que antes contaban con la protección de esta ley para los judíos, fueron excluidos, rechazados y de pronto se encontraron desprotegidos. Y ahora estos judíos cristianos podían ser perseguidos, podían ser encarcelados, podían incluso perder la vida. Se dicen que algunas familias o familiares, cuando se enteraban que eran cristianos, podían incluso matarlos para que toda la familia no sufriera por culpa de ellos. Imagínense, en otras palabras, estos judíos cristianos habían sido excluidos, rechazados, habían sido expulsados de este círculo social de protección y privilegio. ¿Y sabes qué? En la vida hemos pasado por esto. Yo lo he pasado. No una vez, sino varias veces. Y de repente lo estamos pasando ahora. Hemos estado en un círculo privilegiado y ahora no. Hemos sido parte de un grupo de amigos y ahora no. Hay temporadas así para nosotros. Y a veces la razón principal es porque ahora somos cristianos y ya no nos quieren en sus grupos. Y eso mismo les estaba pasando a estos judíos cristianos de la iglesia de Filadelfia. Pero Jesús quiere que sepas a través de esta carta que no nos define el círculo social o el grupo en el que estamos el día de hoy. No nos define ni siquiera la iglesia a la que asistes o el ministerio en el que sirves. No. Nos define nuestra relación personal con Jesucristo. Nos define creer en sus promesas y su capacidad de protegernos y promovernos. Vamos a leer juntos esta preciosa carta en Apocalipsis 3, del 7 al 13, que dice, yo tengo la versión NTV por si acaso, pero igual la versión que tengas, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Escuchen bien, lo que él abre nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. En tu versión dice, yo conozco tus obras y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, ya lo hemos escuchado antes, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Y dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca, escuchen bien, nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Hermosa carta para la iglesia de Filadelfia, ¿no creen? Escuchen esto, de las 7 iglesias, esta es a la que el Señor le promete más cosas aquí en Apocalipsis. Y recordemos también que de las 7 iglesias, a la iglesia de Filadelfia junto con la de Esmirna, no les dijo que tenían que arrepentirse de algo. En otras palabras, no lo reprendió por nada. Sin embargo, y como ya hemos visto y vamos a ver mañana, a las otras 5 sí les mandó a arrepentirse de pecados que estaban cometiendo. Iglesia, y siempre lo digo yo desde el púlpito, pero una cosa es pecar y otra cosa muy distinta es practicar el pecado. Se me cruzó una mototaxi, bueno, pequé, Señor, perdóname. Pero otra cosa es ir corriendo al pecado, deleitarse con el pecado. Y en este caso, estas 5 iglesias estaban practicando el pecado y por eso el Señor les mandó arrepentirse. Y esta palabra arrepentirse significa dar un giro de 180 grados. Arrepiéntanse. Y vamos a ver el día de hoy 3 puntos muy importantes en esta carta. Punto 1, la autodescripción del Señor para la iglesia de Filadelfia. Dice el versículo 7, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Escuchen bien, lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. ¿Saben lo que significa la palabra nadie en griego? Nadie. Nadie. Tremenda introducción de Jesús, ¿no? Aquí para la iglesia de Filadelfia, tremenda introducción. Primero se autodescribe como el santo. Y aquí está haciendo una relación directa a uno de los títulos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el santo. Y hay una referencia en el libro de 1 Samuel 2:2, donde Ana, la madre de Samuel, oró diciendo, no sé si se acuerdan, nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Nadie es santo. Nosotros somos santos por Él, apartados para Él. Pero Él dice, yo soy el santo. Y Jesús está diciendo aquí, hey, judíos cristianos de Filadelfia, aunque te expulsaron de la sinagoga, no has sido expulsado de mi pueblo. Yo soy el líder, yo soy el único santo de Israel, así que confíen en mí. Luego se autodescribe como el verdadero, el que realmente es Dios con D mayúscula. No es un Dios falso, no es como los dioses de Roma o de Grecia, no como el Dios del vino, el Dios Baco, que era tan popular en Filadelfia. No, Él está diciendo, yo soy el Dios verdadero y ustedes están en el camino correcto. Y no porque están pasando un tiempo de dificultad, un tiempo de pruebas, significa que se equivocaron. Al contrario, de repente tú eres un nuevo cristiano y recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador y estás pasando pruebas y dices, pero no era que yo, ahora que soy cristiano, todo iba a ser color de rosa y todo iba a ser felicidad y íbamos a bailar juntos el Kumbaya y todo. No. Algunos cristianos creemos que porque estamos sufriendo un poco o porque estamos pasando pruebas, que a lo mejor nos equivocamos en nuestra fe. Y Jesús quiere que sepas, iglesia, que todos vamos a pasar por momentos difíciles.
Y eso no significa que estás en el camino equivocado. Recordémonos lo que dice el Evangelio de Juan 16:13. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Pero dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Iglesia, esto quiere decir que vamos a pasar pruebas. De repente tú dices, no lo sabía. Primera noticia. Vamos a pasar pruebas. Vamos a pasar tribulaciones. Está garantizado en su palabra. Pero muchas veces, escuchen bien esto, muchas veces Dios las permite para fortalecernos. Y yo creo que ese era el caso con la iglesia de Filadelfia. Porque luego dice, el que tiene la llave de David. ¿Cuál es esa llave? ¿Cuál es la llave de David? Es una profecía acerca de Jesucristo que se encuentra en Isaías 22. Lo pueden leer ustedes más adelante. Pero esta profecía habla de todo poder, dominio y autoridad. Y que el que tiene esta llave es el que decide quién entra y quién no entra en su reino. ¿Quién entrará en la Nueva Jerusalén? ¿Y quién se va a quedar fuera? Me encanta esto. ¿Saben por qué? Porque a los cristianos de Filadelfia los expulsaron de la sinagoga y les cerraron la puerta. Pero Jesús les dice, yo tengo la llave de David. Es una llave de autoridad suprema. Es como si fuera la llave maestra. La llave que abre todas las puertas. La llave que abre cualquier puerta. Es más, yo recuerdo cuando servía en la iglesia en Fort Lauderdale, una vez a la semana era el gatekeeper, o sea, algo así como el que tiene la llave que abre todas las puertas de la iglesia. Y cada vez que necesitaban abrir alguna puerta, me llamaban y yo iba corriendo y efectivamente tenía la llave que abría esa puerta o cualquier puerta que quisieran. Y esta llave de David tiene ese nombre porque David fue el rey por excelencia en la historia de Israel. Y de él viene el Mesías Jesús, que habla de la autoridad sobre todo lo que Dios nos ha dado. En otras palabras, el que tiene la llave de David es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, es la autoridad suprema. Y Jesús dice, yo puedo abrir la puerta que quiera y cerrar la puerta que quiera. ¿Saben lo que eso significa? Que estos judíos cristianos de Filadelfia acababan de ser expulsados de una puerta y se la cerraron y no la podían abrir. Y Jesús les está diciendo, hey, tranquilos, porque yo abro las puertas que sean y cierro las puertas que sean. Es más, esa puerta que se les cerró, yo lo permití. Así que no se frustren porque yo les voy a abrir otra puerta. Y va a ser mucho mejor. Es más, yo les voy a abrir puertas que ni se imaginan. Recuerdo que cuando llegamos a Cajabamba, hace 10 años y medio, y empezamos la iglesia, y sí, al comienzo se nos abrieron algunas puertas, pero luego esas puertas se cerraron. Hubo mucha oposición, mucho rechazo, mucha persecución. Las autoridades estaban en nuestra contra, la radio local hablaba mal de nosotros, decían que matábamos niños y que nos robábamos sus órganos y que los vendíamos. Incluso llegaron a decir que había un barco en el Callao que estaba ahí esperando que le lleváramos los órganos. Imagínense eso. Incluso 2 comunidades nos botaron con machetes y latigazos amenazándonos que si no nos íbamos, nos iban incluso a apedrear, y se cerraron esas puertas. ¿Tienen escuchado de los ronderos, no es cierto? Efectivamente, estábamos con un grupo misionero y estuvieron parados y no nos dejaron entrar. Tú estuviste presente ahí. Machete, látigo, piedras. Solo porque llevábamos la palabra de Dios
y no querían ellos que nosotros le lleváramos la palabra de Dios a sus niños, porque sus niños iban a aprender y los iban a dejar y se iban a ir al mundo, etcétera, etcétera, lo que ellos pensaban. Pero luego el Señor abrió nuevas puertas, puertas que ni nos imaginábamos. Esas autoridades que estaban en nuestra contra, esa gente que estaba en nuestra contra, ahora nos llamaban y querían trabajar con nosotros y darnos a esos niños para que los cuidáramos. Y hoy estamos construyendo un refugio para albergar de 60 a 80 niños y niñas abusadas. Lo que ellos pensaron para mal, Dios transformó ese mal en bien. ¿Alguna vez pensamos que Dios iba a abrir una puerta para un refugio donde íbamos a cuidar a tantos de esos niños? Nunca. Pero Dios nos estaba preparando y fortaleciendo, y así abrió una puerta que nunca nos imaginamos, y hemos sido bendecidos porque decidimos entrar por esa puerta. Escuchen bien, decidimos entrar por esa puerta. Es más, en estos momentos, mi esposa y yo estamos cuidando a 5 niños que quedaron huérfanos porque el papá degolló a la mamá. Y mi hija tiene más de 1 año cuidando a una niña que fue abusada física y sexualmente por su padrastro. Y hoy ambos abusadores están en la cárcel. ¿Saben qué? Dios a veces dirige nuestras vidas a través de esas puertas que Él abre o cierra. Ahora, no todas las puertas que se abren o se cierran son de Dios, pero para eso Dios nos ha dado el don de discernimiento. Así que cuando discernimos que es de Dios, cuando estamos confirmados a través de su palabra, cuando somos guiados por su Espíritu Santo, entonces somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. ¿Escucharon bien? Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios no nos va a obligar. Tenemos el ejemplo de Pablo y Silas en Hechos 16, del 6 al 8, acompáñenme, que dice que luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. Así que siguieron su viaje por Misia, no era de Misio, sino su lugar, Misia, hasta el puerto de Troas. ¿Qué pasó aquí? Pablo y Silas se dirigían a la provincia de Asia, luego llegaron al límite con Misia, luego se dirigieron a Bitinia, y en ambos casos dice que el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, no les permitió ir ahí. Ellos entendieron que el Espíritu Santo estaba cerrando esa puerta y ellos no la forzaron. Ellos continuaron su camino hasta que el Señor les abrió otra puerta, Macedonia. Y sabemos todo lo que pasó ahí con Lidia y toda la gente que creyó y luego fue bautizada. Iglesia, Dios, escuchen bien, Dios va a usar puertas abiertas y puertas cerradas para hacer su obra. Y quizás hoy estás viendo una puerta cerrada en tu vida. No sé, pero quizás hoy tú estás viendo una puerta cerrada en tu vida, en tu ministerio. Y te sientes frustrado, desanimado, quieres tirar la toalla. Quieres dejar el ministerio. Se dice que son más los ministerios que se cierran que los ministerios que se abren. Te sientes frustrado, desanimado. Y yo te digo más bien, celebra. Sí, gózate, porque Dios te va a abrir nuevas puertas, puertas increíbles, puertas que ni te imaginas. Hace 8 años una comunidad llamada Colcas nos donó un terreno de más de 3,000 metros cuadrados. Y en ese momento, la verdad, no sabíamos por qué ni para qué. Empezamos a orar. Empezamos a buscar a Dios, pero durante ese tiempo nuestro plan era abrir una iglesia en Chiclayo y una iglesia en Colcas. Y estábamos trabajando en ello. Teníamos inclusive ya los locales que íbamos a alquilar. Y con la pandemia, Dios cerró esas puertas. Pero ¿saben qué?
abrió una puerta mucho más grande y permitió que una señora que no conocíamos, en un lugar que no frecuentábamos, en un momento que no esperábamos, viniera con un cheque muy grande y nos dijera: el Señor me ha dicho hace 6 meses que ustedes iban a venir aquí y que necesitaban dinero para construir un refugio para niñas y niños abusados. Así que aquí está el cheque con varios ceros y simplemente nos los dio, y así empezamos a construir lo que hoy llamamos el Refugio de Esperanza. Iglesia, Dios te va a cerrar una puerta y te va a abrir nuevas puertas. Puertas increíbles, puertas que ni te imaginas. Solo recuerda que Él tiene la llave maestra. Él tiene la llave de David. Y siempre Dios nos va a sorprender con puertas que Él tiene que abrirnos. Así que tu confianza, mi confianza, no está en quién tiene las llaves de tu iglesia, fíjate, ni en quién tiene las llaves del palacio de gobierno, o en quién tiene las llaves de la economía del mundo, o la llave de tu Mercedes-Benz. Tu confianza, mi confianza, debe estar puesta en el que tiene la llave de David, Cristo Jesús, la llave suprema, la llave maestra, esa llave que puede abrir cualquier cosa para tu vida. ¿Y sabes qué? No siempre se abren las puertas más fáciles. El apóstol Pablo en 1 Corintios 16:9 nos dice: se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque hay muchos que se oponen. Recuerda esto: siempre que va a haber una gran obra, hay una gran oposición. Y no siempre son las puertas más fáciles las que se abren, pero Dios siempre abre las puertas más efectivas. Así que solo porque una puerta no se ve como tú quieres que se vea, o no es tan fácil como tú pensabas, o no es la que tú querías, no te desanimes. Ten fe de que Dios va a abrir puertas que van a ser las más productivas. Son las que más van a formar tu carácter y las que más van a ayudarte a cumplir el potencial que Dios ha puesto en tu corazón. No te desanimes. Punto 2. La evaluación del Señor para la iglesia de Filadelfia. El Señor tenía una evaluación para la iglesia de Filadelfia. Le dice: yo sé todo lo que haces, yo conozco tus obras y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Me gusta esto. Acabamos de hablarlo. Jesús está diciendo: yo sé todo lo que haces. Esto indica omnisciencia. Mejor dicho, yo conozco tus obras. Yo veo las intenciones de tu corazón. Y aunque nadie sabe que andas evangelizando, visitando, orando, Jesucristo sí lo sabe. Y como consecuencia de ello, dice, y como consecuencia de ello, de tu fidelidad, yo he abierto una puerta que nadie se las va a cerrar. Ningún círculo social o político, ningún gobierno, nadie se las puede cerrar. Y claro, yo creo que el contexto es que está hablando de una gran puerta de la obra de Dios, un lugar de influencia. Y tú vas a decir: pero ¿y cuál es ese lugar de influencia? ¿Un estadio nacional? ¿Un coliseo cerrado? No. Quiero que sepas esto: tu lugar de influencia puede ser donde tú trabajas. En un hospital, en un colegio, en un banco, o manejas un taxi, o estás en el gobierno, no lo sé. Pero cualquiera que sea tu actividad, es una puerta abierta para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús a toda esa gente con la que estás en contacto. Es una puerta abierta para la obra de Dios y Él te dará la sabiduría de cómo hacerlo.
Me causa tristeza hablar con una persona que tiene 15 años trabajando en un lugar y la gente no sabe que es cristiano y a ninguno le ha hablado de Cristo. 15 años. Es que no sé cómo, 15 años, ni uno. El Evangelio de Mateo 6:33 nos dice: más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Muchas veces, y de repente esto les va a sonar fuerte, pero muchas veces creemos que como cristianos vamos a trabajar o tenemos un negocio para ganar dinero. ¿Cómo? Y la realidad es que Dios, como cristiano, te ha abierto una puerta de influencia ahí. ¿Para qué? Para que busques primero el reino de Dios y su justicia. Juan, pero ¿y el dinero? El dinero es la añadidura. Y Él te va a dar más de lo que necesitas. Acordémonos, iglesia, que somos embajadores de Cristo y que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así que preguntémonos, pregúntate tú mismo, no me respondas, pero pregúntate tú mismo: ¿estás buscando primero el reino de Dios y su justicia? ¿O estamos buscando primero las añadiduras? Porque si estamos buscando primero las añadiduras, entonces tenemos la ecuación al revés. Primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Yo recuerdo cuando trabajaba en ventas, no habían clientes. Todos eran gringos, yo era el único latino. No habían clientes. De repente, Juan, ha venido un chileno. Ay, esos no compran nada. No compran ni plátano por no botar la cáscara. Pero digo, bueno, no importa, pásamelo. Y venía y me compraba. Y todo el mundo decía: pero ¿cómo es posible que él? Y ni siquiera le hablaba del producto. Simplemente le hablaba de Cristo. Y después me decía: uy, ¿cuánto vale esto? Dame 2. Y todo el mundo decía: pero ¿qué pasó aquí? El Señor sabe tu necesidad. Y el Señor te va a dar más de lo que necesitas. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo. Él lo va a hacer. Eso no quiere decir que seamos ociosos, ojo, pero Él sabe tu necesidad y te va a dar lo que tú necesitas y más. De repente no lo que tú quieres, pero sí lo que tú necesitas. Así que ahí donde estés trabajando, sea cual fuere tu actividad, quiero decirte que Dios va a abrir puertas de influencia para hacer de bendición a muchas personas. Pero está diciendo además que es una puerta la cual nadie puede cerrar. Y me encanta esto. Me encanta esto porque dice: aunque tienes poca fuerza, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Juan, pero yo he obedecido su palabra y nunca he negado su nombre. Bueno, quiero decirte que a veces negamos su nombre con nuestro testimonio. No tenemos que hablar para negar el nombre de Cristo. Y para que la gente vea en nosotros realmente si seguimos a Cristo o no. Nuestro testimonio es quizás, como ya es un tema, es un dicho trillado, pero nuestro testimonio quizás es la única Biblia que van a leer. Con toda seguridad, esto indica que los judíos cristianos de Filadelfia se les presionó a que negaran a Jesucristo y que confesaran que el César era su Señor. Y por lo que vemos aquí, ellos nunca negaron el nombre de Jesucristo. Así que, aunque eran pocos, pobres, necesitados de trabajo, no tan estudiados, ellos perseveraron en Cristo Jesús. Quiero que conectemos esto, iglesia. Rapidito. Todavía me quedan 2 horas. Conectemos esto. Veo todo lo que haces, ¿no? Veo todo lo que haces. Has obedecido mi palabra. No negaste mi nombre. Tienes poca fuerza, pero te voy a abrir puertas que nadie puede cerrar. ¿Entendieron eso? O sea, Jesús les está diciendo: no midas tu potencial por tu fuerza.
o por tus recursos, o por tus contactos. Mide tu potencial por tu fidelidad. ¿Por qué? Porque yo voy a abrirte puertas por ser fiel a mí. En otras palabras, tu propósito se construye con fidelidad. Te lo voy a decir así. Tu fidelidad provoca puertas abiertas que nadie puede cerrar. Es más, si algo quiero que escribas, te memorices, compartas, es esto. Tu fidelidad provoca puertas abiertas que nadie puede cerrar. Veo todo lo que estás haciendo, veo tu obediencia, no niegas mi nombre, obedeces y practicas mi palabra, y a pesar que tienes poca fuerza, o poca influencia, o pocos recursos, o pocos contactos, yo te voy a abrir puertas que nadie puede cerrar. ¿Sabes qué? No te compares con el tipo que quizás parece ser más capacitado que tú, como Efraín. No está aquí por mí. Más próspero que tú, o más guapo que tú. Bueno, eso sí, porque aquí hay puros feos, pero o con más audiencia que tú. No te compares con nadie, porque tú eres único para el Señor. Tú sigues siendo fiel a Dios porque Él tiene la llave de la vida y puede abrirte puertas extraordinarias. Quiero contarte rápidamente 5 cosas que hemos visto y experimentado y que han sido y son áreas de fidelidad en mi vida y en la vida de otros. Y hay más, pero que Dios ha usado para abrir puertas. Una de ellas, es pararse firme en tu fe, te abre puertas. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que pararnos firmes en nuestra fe. Yo no sé si tú has pasado por esos momentos donde tú sabes que has tenido que pararte firme en tu fe y decir no. Y no lo has hecho. Quizás en tu trabajo, quizás en una relación, sabes que era yugo desigual, pero has seguido. O de repente has estado en esos momentos donde tú sabías que estabas equivocado, que has seguido peleando, has seguido discutiendo. Probablemente la mayoría de nosotros. Y yo sé que los casados se están riendo porque las mujeres siempre tienen la razón, por más que les discutas. No sé si esto estará en la Biblia, pero sucede. Ahora, la realidad es que la mayoría de las veces nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sabemos la diferencia. El problema está en pararnos firmes en nuestra fe. ¿Sabes qué? No voy a tomar. No voy a ir a ese lugar. No voy a ver eso en la televisión o en el cine o en el internet. No lo voy a hacer. Y nos paramos firmes en nuestra fe, en lo que creemos y sabemos que es la voluntad de Dios. Cuando empezamos a trabajar con las autoridades, ellos quisieron poner condiciones sobre cómo teníamos que tratar a los niños. Nos dijeron que ese era el protocolo que teníamos que seguir. Y nos dijeron, nada de amor, nada de estarlos abrazando, nada de amor. Nada de llevarlos a la iglesia, nada de religión. Y nosotros nos paramos firmes en nuestra fe y dijimos no. Y si no lo hacemos a la manera de Dios, entonces no podemos trabajar con ustedes. Finalmente ellos aceptaron y ahora más bien ellos están recibiendo entrenamiento de parte de nosotros y eso nos ha abierto nuevas puertas. Iglesia, tu fidelidad al pararte firme en tu fe, cueste lo que cueste, puedes estar en riesgo tu trabajo, puede estar en riesgo una relación, pero si te paras firme en tu fe, cueste lo que cueste, Dios te va a abrir puertas nuevas para tu vida. Cuando honras a Dios con tus diezmos y ofrendas, o con una ofrenda especial para ayudar de repente a un joven que no tiene los medios para ir a un retiro,
o a un campamento, o quizás has ayudado a una familia necesitada o a un misionero. Dios ve tu fidelidad en tu generosidad y de repente en este momento sientes que tu generosidad no cuenta. Pero créeme, Dios en el lugar correcto, en el momento correcto, va a abrirte la puerta correcta que va a sorprender tu vida de una manera impresionante. Nosotros como iglesia, desde que llegamos, siempre fuimos y seguimos siendo generosos cuando nos llaman del hospital porque una mamá no tiene para los pañales o la medicina del bebé. A veces hasta nos tocan la puerta de la iglesia. ¿Esta es la iglesia que regala pañales? ¿Esta es la iglesia que... Sí. ¿Qué necesitas? Dame tu recibo, dame tu receta y vamos a comprar. O buscamos a alguien. O cuando nos llama el juez o la fiscalía porque no tienen los recursos para poner a esa madre abusada y golpeada hasta morir en un hotel. Y nosotros como iglesia vamos y suplimos esa necesidad. No lo digo por vanidad, pero esa fidelidad de generosidad empezó a abrirnos nuevas puertas. Lo estamos viendo ahora. Ser excelente te abre puertas. Ser excelente en las cosas sencillas, diarias, rutinarias, abre puertas. Ser excelente en el trabajo, hacer las cosas con excelencia, aun cuando crees que tu jefe no te quiere, aun cuando crees que nadie te está viendo. Acuérdate que Dios sí te está viendo. Estos niños y niñas abusadas física y sexualmente que nosotros hemos cuidado temporalmente en los últimos 6 años, los hemos cuidado con excelencia para el Señor. Ellos se han ido con una semilla plantada y yo sé que en su tiempo esa semilla va a dar su fruto y va a abrir nuevas puertas. Es más, hace unos meses una chica nos trajo a una niña que encontró en la calle durmiendo en un basural. Y nos la trajo a nosotros y nos dijo, Pastor Juan, he encontrado a esta niña en la calle, vamos a llamar al fiscal, arreglamos todo y la trajimos a la casa. Cuando hablamos con esta chica nos dijo, ustedes no se acuerdan de mí. Hace 6 años ustedes me recogieron de la calle y me tuvieron por 3 meses. Y ahora, cuando yo camino por las calles y veo niños o niñas así, hago lo mismo. Porque aprendí de ustedes. Porque se plantó una semilla. Y hoy estoy estudiando Derecho porque quiero ayudar y defender a esas niñas abusadas. ¡Wow! Claro, uno quiere que primero se abra la puerta grande, ¿no? Pero primero se abren las puertas sencillas. Y tu fidelidad a la excelencia va a llevarte cada vez a que se abran puertas más extraordinarias de parte de Dios para tu vida. Recuerda lo que nos dice Mateo 25:23. Siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Esa fidelidad de excelencia que las autoridades han podido experimentar al ver la transformación de estos niños nos ha abierto nuevas puertas. 4, tener una buena actitud te abre puertas. Puedes pararte firme en tu fe. Puedes ser extremadamente generoso. Puedes hacer las cosas con excelencia. Pero si no tienes la actitud correcta, Dios no te va a abrir puertas porque Dios no promueve malas actitudes. Yo les quiero confesar que cuando nos llamaron, yo no quería recibir a estos 5 niños. Era demasiado. Ya tuve 2. Y siempre hemos tenido 1, pero tener 5 de golpe desde los 6, 7 años hasta los 16 era demasiado. Así que mi actitud al comienzo no fue la correcta. Y justo cuando estaba estudiando para este estudio, el Señor puso convicción en mi corazón y me dijo, Juan, no solo los vas a aceptar, sino que quiero que tengas la actitud correcta con ellos. Y puedo decirles que si hubieran visto cómo llegaron a cómo están ahora, se sorprenderían, solo porque mi actitud cambió y ahora el Señor está abriendo otras puertas porque mi fidelidad a la actitud fue la correcta. Pregúntate, ¿estás haciendo las cosas con la actitud correcta? ¿Estás sirviendo con la actitud correcta? ¿O lo estás haciendo de mala gana? ¿O lo estás haciendo por obligación? ¿O porque, bueno, ya pues no hay nada que hacer? Dios ve tu actitud. Por último, sé constante
te abre puertas. Ser constante en la oración, ser constante, ser perseverante con lo que haces, no tirar la toalla tan fácilmente. Tener esa fidelidad de constancia te abre puertas. Y es muy cierto, iglesia, porque con estos niños he querido rendirme algunas veces. He querido tirar la toalla, pero he sido constante con ellos en sus horarios, en disciplinarlos, en que conozcan de Dios, en que mi sí sea sí y mi no sea no. Y ahora veo los buenos resultados. Ahora los veo cuando se sientan a la mesa. Primero tenemos que orar. Y del más chiquito dice, yo quiero orar, y empieza a orar. Ya no les tienes que decir, ya lo aprendieron. Y yo te pregunto, ¿en qué área de tu vida te estás cansando de ser constante? Quizás es en tu matrimonio, quizás es en tus estudios, quizás en tu trabajo, quizás en tu ministerio, no sé en qué área. Pero ¿sabes qué? Sé perseverante, sé constante, sé consistente. Congrégate, ora, escucha, lee y medita la palabra de Dios constantemente. Llega a tiempo a la iglesia, sé puntual a la hora de servir. Si eres constante, aun cuando no lo veas en el momento, esa fidelidad a la constancia a corto o largo plazo abrirá puertas extraordinarias de parte de Dios para tu vida. Voy a terminar con el punto número 3, la promesa del Señor para la iglesia de Filadelfia. Dice el versículo 9, mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. La iglesia en Filadelfia había encontrado oposición de los judíos, sus hermanos judíos. Judíos que, según dice el texto, eran solo de nombre, eran unos mentirosos, ya que al fin y al cabo los verdaderos judíos, según Romanos, son aquellos que creen que Cristo Jesús es el Mesías. Ahora, este versículo parece indicar que algunos de estos judíos se convertirían al cristianismo y entonces la iglesia crecería con algunos de sus más grandes enemigos. Tú no sabes cómo me deleito cuando veo ex enemigos entrar a la iglesia y alabar al Señor. Solo el Señor lo puede hacer. Porque el Señor abrió una puerta que nadie puede cerrar. Dice el texto, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Y ellos reconocerán que es a ti a quien amo. En otras palabras, que aquellos que fueron una vez sus enemigos, ahora adorarían junto con ellos. O sea, ya no serían más sus enemigos. Y esto nos muestra, iglesia, la misericordia y la gracia de Dios. Y luego dice el versículo 10, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Algunos comentaristas de este versículo creen que Jesucristo se está refiriendo a la gran tribulación que ha de preceder a la segunda venida de Jesucristo y al rapto, o sea, la pretribulación. Y puede ser. Pero la Biblia también nos enseña que en cuanto Jesucristo subió al cielo, empezó la tribulación de la iglesia aquí en la tierra. Y dice que terminará con su segunda venida, aunque antes habrá una gran tribulación, o sea, un poco antes de la segunda venida de Jesucristo. Pero si nos damos cuenta, el apóstol Juan ya estaba en tribulación cuando escribió este libro. Y otros interpretan que eso de yo te protegeré del gran tiempo de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, está diciendo que los va a remover o les va a evitar la prueba. Tú puedes sacar tus propias conclusiones. Yo no estoy seguro, pero mi sentir hoy de este pasaje es, y porque tengo algunos años como cristiano y como misionero, y desde que lo soy, he vivido experiencias de calumnias, amenazas de muerte, accidentes donde han habido muertes, traiciones, enfermedades, rechazo. Y como familia hemos experimentado cosas muy difíciles. Y Dios no nos ha evitado de esas pruebas nunca. Pero sí nos ha protegido. Sí nos ha guardado. Y eso es tan importante para esta iglesia de Filadelfia porque la protección de la sinagoga se les fue quitada.
Y estaban expuestos ahora a persecución, a un montón de pruebas. Y Jesús les dice, no se preocupen, yo los voy a proteger de la prueba. ¿Qué estás tú atravesando ahora que te causa temor? A lo mejor perdiste a un ser querido, o quizás perdiste tu trabajo, o quizás perdiste a algunos amigos cercanos con el COVID, o de repente recibiste una mala noticia, una enfermedad. ¿Qué perdiste en esta temporada que te sientes expuesto, te sientes vulnerable o te sientes deprimido? ¿Sabes qué? Jesús te anima el día de hoy y te dice, yo soy tu guardador, yo soy tu proveedor, yo soy tu protección, sí. Yo te voy a proteger sin importar qué prueba estés pasando o qué prueba viene a tu vida. Y luego dice el versículo 11, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Jesús viene pronto. Y esto no si necesariamente significa hoy o mañana, tiene más una connotación de que no te avisa, de que vendrá repentinamente. Así que aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Y esto no quiere decir que nos aferremos a las cosas materiales, iglesia. La Biblia es clara cuando nos dice que no nos aferremos a estas cosas, pero sí aférrate a tu fe. Aférrate a tu confianza en Jesús. Aférrate a eso que Dios te ha hablado, a las promesas que Él te ha dado, a lo que Él te ha mostrado para tu futuro. Mantén tu fe firme porque nadie va a quitarte tu corona. Cristo Jesús nos exhorta a mantenernos firmes a lo que tenemos frente a las tentaciones y atracciones del mundo. Ya lo hemos hablado nosotros pastores. En realidad lo que Dios nos ha dado ahora, si lo conservamos con fidelidad, eso es lo que constituye nuestra corona en el futuro. Y esto no quiere decir que el verdadero cristiano pueda perder su salvación, no, de ninguna manera. Pero sí que pueda dejar de recibir su galardón. Levanten la mano, ¿cuántos quieren dejar de recibir su galardón? Ninguno. Entonces ya saben lo que tienen que hacer. Luego dice el versículo 12, a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Dos cosas para terminar. Ustedes, si vencen, si terminan la carrera, van a ser columnas allí en la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Las columnas, como ustedes saben, significan fortaleza, estabilidad, seguridad. Y la ciudad de Filadelfia sufría constantemente de terremotos. Así que cuando un edificio se derrumbaba, casi siempre lo único que quedaba en pie eran esas grandes columnas. Lo pueden ver ahora, si van y ven las ruinas de todos estos sitios. ¿Qué es lo que queda? Son las grandes columnas que no se han caído. Están paradas firmemente. Y aquí Cristo Jesús nos ofrece la misma fuerza al permanecer firmes en Él cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Cuando todo a nuestro alrededor parece que no tiene remedio. Él nos fortalece a través de su Espíritu Santo y su palabra. Luego dice, y nunca tendrán que salir de allí. Mejor dicho, nadie los podrá sacar de allí. Y si el círculo social de Filadelfia los expulsó de ahí, el círculo social de Filadelfia los rechazó, pero tú vas a estar en mi círculo social y nunca más nadie te va a sacar de ahí porque tu residencia está conmigo, dice el Señor. Luego agrega, yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Yo no sé exactamente cómo va a ser eso, pero el nombre de mi Dios, de la nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Jesús estarán sobre nosotros. ¿Cómo? No lo sé. Pero sí sé que van a ser marcas que van a mostrar a quién le pertenecemos. Como una identificación, como un pasaporte celestial llaman. Es como cuando viajas, ciertas ciudadanías te dan acceso a ciertos países y a otras no. Y aquí Jesús nos está diciendo que van a tener mi nombre sobre ustedes y van a tener acceso a todo lo que es mío,
Así que a donde sea que yo estoy, ustedes estarán. Y a donde quieran ir, podrán ir. Porque yo soy su identidad. Yo soy su pasaporte. Ustedes son ciudadanos en mi nueva tierra, la nueva Jerusalén. Yo te pregunto, ¿te has sentido excluido? ¿Rechazado? ¿Menos que nadie? ¿O te has sentido quizás que no encajas en un lugar? Cristo Jesús te dice, bienvenido en mi reino. Si entras, yo tengo algo increíble para ti. No te sientas excluido, rechazado, porque esa gente te rechazó. Siéntete amado, promovido y aceptado, porque estás conmigo y yo tengo la llave de David. Yo quiero animarte y decirte que tu futuro es brillante. Tu propósito se va a cumplir. Tu potencial va a alcanzar su máximo nivel. Vas a ver cada sueño de Dios para tu vida. Vas a entrar en la eternidad. ¿Por qué? Porque estás siguiendo a uno que tiene la llave maestra de todo en la vida. Se llama Cristo Jesús. Y termina en el versículo 13 diciendo, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y esta es una seria exhortación, iglesia. Una seria exhortación a prestar atención y a entender este mensaje. Y sobre todo, a aplicarlo, como dijo el hermano Pablo, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Entonces es una seria exhortación a prestar atención y a entender este mensaje y sobre todo a aplicarlo de forma personal en nuestra vida. No voltees y le digas al otro, oye, tú tienes que aplicarlo en tu vida porque mira cómo tú estás. No. Tú aplícalo de forma personal en tu vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Termino con esto en Apocalipsis 1:1 que dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Yo oro para que tu palabra haya sido implantada en nuestros corazones, Señor, y que produzca sus frutos, Señor. Yo oro para que tu Espíritu Santo ponga convicción en nuestro corazón si hay algo que tenemos que cambiar, si hay algo que tenemos que corregir, Señor, pero que salgamos de aquí animados, exhortados, Señor. Y si hay algo que tenemos que cambiar, pues, Señor, guíanos, muéstranos. Nuestro hermano Conrad hablaba de caminar en transparencia, caminar en la luz, Señor. Saca cualquier cosa, Señor, que esté impidiendo el mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Queremos caminar en santidad, queremos caminar en transparencia, Señor. Guíanos, háblanos, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.